Amigos, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Darwin Serakibe, ex secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también forma parte de un colectivo muy importante en el país que tiene que ver con haber trabajado de manera significativa para recolectar más de 300.000 firmas que apunten a viabilizar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ciertas reformas que ameritan la independencia de la función de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Judicatura, y en estas circunstancias hacemos la presentación respectiva. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha enviado una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se designe al nuevo miembro del Consejo de la Judicatura en reemplazo del doctor Jorge Moreno. Simultáneamente, una de las vocales que fue posesionada y que tiene el carácter de suplente, remitió también una comunicación al Consejo de Participación para que se la principalice. Estoy haciendo referencia a la abogada lojana, a la doctora Selim. A su criterio, para nombrar el reemplazo del doctor Moreno como vocal del Consejo de la Judicatura, ¿cuál es para conocimiento del pueblo ecuatoriano? Doctor, bienvenido. Doctor, estamos con su micrófono cerrado. Por favor, le molestaría que lo prenda. Gracias. Sí, muy buenas tardes, Carmen Luisa. Un gusto saludarla y también a quienes nos escuchan por este prestigioso medio. Bueno, de lo que conozco un poco, pero digamos ante la ausencia de un principal, en este caso que proviene de la terna del Ejecutivo, lo que le corresponde es al Ejecutivo enviar una nueva terna para que el Consejo de Participación Ciudadana haga el proceso de selección y designación y principalicen, digamos, al que resulte seleccionado dentro de la terna que envía el presidente, puesto que digamos, la renuncia que se realiza es del vocal Moreno, que proviene de la terna del presidente de la República. Entonces, es el presidente quien debe remitir una nueva terna en virtud de que ya no existe otro alterno en esa lista, entonces tendría que enviar el Ejecutivo. Y efectivamente, de lo que conozco, ha enviado, y pues el Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacer ahí su trabajo de selección, luego designación, y será la Asamblea Nacional Vuelta quien tendrá que posicionar. En este sentido, ¿se estaría dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 179 de la Constitución de la República, doctor? Claro, porque recuerde usted que el Consejo de la Judicatura se conforma de ternas enviadas por el Ejecutivo, por el Legislativo, por la Defensoría Pública y por la Fiscalía General del Estado. Entonces son a través de esas ternas que se hace el procedimiento. Entonces cada una de estas funciones del Estado tienen que remitir su terna y de entre ellas se selecciona a un vocal principal y a un vocal alterno. En el caso de que, como en este caso se principalizó, hubo la renuncia de la doctora Schettine, recuerdo, entonces se principalizó a su alterno, que era el doctor Moreno, pero ante la renuncia del doctor Moreno y al no haber ya otro para poder principalizar, puesto que el Consejo Transitorio, digamos, en uno de los candidatos que envió en aquel entonces el Ejecutivo, no cumplió con los requisitos, entonces salió de la lista, pero solamente quedaron 2 de los 3. Uno fue principalizado, como digo, fue la doctora Schettine, y el siguiente era el doctor Moreno. Ante la renuncia de él y ante no haber a quien más principalizar, pues le corresponde al Ejecutivo enviar una nueva terna para que haga el proceso de selección del Consejo de la Judicatura, se posesione, como digo, la Asamblea para que complete el periodo del principal. En este sentido, ¿es correcto el accionar de parte del gobierno, del presidente de la República, enviar la terna y el Consejo de Participación lo que tiene que hacer es nombrar a uno de los 3? Está el doctor Muñoz, la doctora Goyes y el doctor Segovia. ¿Cuál es el más conveniente para el país, doctor?
Bueno, no tengo ahí mucho conocimiento, pero de entre los tres tienen que hacer el proceso de selección y uno será, digamos, principalizado y los otros serán alternos, que en el caso de ausencia del principal o temporal o definitiva tendrá que, digamos, sustituirle, pero entre los tres tendrían que hacer el proceso de selección en el Consejo de la Judicatura. Y es correcto lo que ha hecho el presidente, es constitucional y es legal, es así. En todo caso, corresponde a uno de los tres ocupar el cargo que dejó el doctor Jorge Moreno como vocal de la... Así es, para cumplir el periodo constitucional que es, digamos, para los que se eligió por el Consejo Transitorio, ¿no? Me parece que los vocales duran en su cargo por el periodo de 5 años, entonces lo que tendrían que designar es para terminar ese periodo. Doctor, pasando a otro tema, la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional ha tomado decisiones a priori quizá con respecto a un planteamiento que el Ecuador lo considera importante luego de un trabajo que realizó la comisión presidida por el doctor en primera instancia, el doctor Trujillo, el doctor Dávila. Usted también forma parte de la comisión, pero son más de 300,000 firmas que respaldaron una iniciativa, una propuesta. Esto es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, también que se transforme a bicameral la función legislativa con 2 cámaras y, por supuesto, la independencia para la Fiscalía General del Estado. Los miembros que conforman la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional, ¿qué pasó con su accionar? ¿Se tomaron muchas atribuciones? ¿Se equivocaron? ¿Qué es lo que pasó? Porque la señora Yanine Cruz, ella, por ejemplo, fue una de las personas que dijo, no estamos en capacidad de regresar a épocas como para que el Congreso vuelva a ser bicameral. Mire, Carmen, este es un proceso de iniciativa ciudadana que, como usted bien dice, se creó un comité por la institucionalización democrática, así nos llamamos, que fue creado por el doctor Julio César Trujillo para empezar un proceso de reforma constitucional que permita reinstitucionalizar el país luego de haber estado 10 años en un gobierno donde totalizó en un solo partido y en una sola persona todas las instituciones de control. Y recuerde usted que este proceso de reinstitucionalización empezó ya objetivamente en el 2018, cuando el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas de cesar a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y designar un Consejo Transitorio. Entonces, una vez que el Consejo Transitorio terminó sus funciones, había que continuar un proceso de reinstitucionalización. Y por eso es que los ciudadanos nos organizamos alrededor de este comité, recogimos las firmas, fuimos a la Corte Constitucional, fuimos al Consejo Nacional Electoral para que nos entreguen los formularios, se legitimaron las firmas que se recogieron a nivel nacional y luego de eso hemos ido a la Asamblea Nacional. Esto le manifiesto, mi estimada Carmen, porque es necesario tener presente que el proceso que nosotros estamos llevando adelante es un proceso constitucional, es un debate constitucional y no es un proceso legal. Un procedimiento de reforma constitucional es un procedimiento rígido, regulado por la propia Constitución y supervisado y vigilado por la Corte Constitucional del Ecuador. En el artículo 442 existen, digamos, 3 vías para poder hacer una reforma parcial a la Constitución, y allí lo dice este artículo. El primero, que dice por iniciativa del presidente, el segundo por iniciativa ciudadana y el tercero por una resolución de la Asamblea Nacional tomada por las 2/3 partes de este órgano legislativo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con lo que dispone ese artículo. Es decir, hemos recogido las firmas, hemos acudido a la Corte Constitucional, nos ha emitido un dictamen que dice que en función de nuestra propuesta, la que usted se ha referido, es decir, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reestructuración de la Asamblea Nacional en un órgano bicameral y la independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado de la Función Judicial, son los 3 elementos que movilizaron esta iniciativa ciudadana. Y por eso es que por esos 3 elementos la Corte Constitucional emitió un dictamen y nos dijo, ok, si van a hacer eso, entonces ustedes tienen que seguir esta vía, que es la reforma parcial. Y ahí está marcado el procedimiento, la recolección de firmas, ir al CNE, etc. Pero da la casualidad ahora
que ya habiendo, digamos, pasado ya el primer debate y se prepara el informe para segundo debate, la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales, por una iniciativa o moción de la asambleísta Yanine Cruz, que dice que el informe para segundo debate ya no se incorpore el sistema de la reorganización de la Asamblea Nacional a través del sistema bicameral. ¿Y eso qué sucede? Entonces, que ya no habrá debate en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la reestructuración de la Asamblea Nacional en un sistema bicameral, puesto que con una moción y con una votación de mayoría, por muy respetables que sean los legisladores, entonces ya no se debate. Y nosotros hemos dicho que eso no se puede modificar, no se puede alterar lo sustancial de un proyecto de reforma constitucional de iniciativa ciudadana, por muy legisladores que sean, ni siquiera el órgano legislativo en pleno puede modificar, porque si no, la reforma deja de ser de iniciativa ciudadana. Pues. Si ya la Corte nos dice que para llevarle a referéndum esta propuesta que tiene que aprobar el pueblo ecuatoriano, esos 3 elementos que tiene que aprobar el pueblo ecuatoriano, por eso es que hemos transitado más de año y medio, llevamos para 2 años, esos 3 elementos no se pueden eliminar. Y peor una comisión de mayoría, ni siquiera el Pleno. Ahora, si la Asamblea quiere hacer su propia reforma, como le expliqué, que son 13 procedimientos, pues haga el suyo, pero no se puede ancar en un procedimiento de iniciativa ciudadana. Inclusive, eso significa violar derechos de quienes hemos presentado la propuesta, e inclusive de los más de 330,000 personas que suscribieron la propuesta. Inclusive se viola los derechos de los propios legisladores que ni siquiera han tenido la oportunidad de debatir y de decidir si es que es conveniente o no una bicameralidad. Entonces, eso es lo que nosotros en este momento hemos reclamado y hemos dicho que eso es una ilegalidad. Y mire, permítame que le interrumpa. Es importante, por ejemplo, que la provincia de Loja, la señora Yanine Cruz, es lojana. Entonces es importante que el país conozca que ella es quien hizo este planteamiento, que de una u otra manera minimiza o resta importancia al clamor popular de una reforma para que se haga dentro de la Asamblea Nacional. Pero esto no puede pesar más que 300,000 firmas que fueron respaldadas para esta iniciativa, doctor. Mire, estimada Carmen, todas las opiniones son respetables. El comité no trata de imponer absolutamente nada. Nosotros, los 330,000 personas que suscribieron la propuesta y más de 170,000 firmas que se validaron. Recuerde usted que fuimos una vez con un grupo de firmas, después nos dijeron que no hemos cumplido y tuvimos que ir a recoger más. Todo un proceso largo. Y nosotros lo que hemos hecho es cumplir lo que dice la Constitución y la ley. Pero el tratar de cumplir la Constitución y la ley no significa que nosotros estemos haciendo de menos la facultad que tienen los legisladores para legislar. Pero sí les exigimos respeto a las normas constitucionales y a los derechos de las personas. Respeto porque si son servidores públicos, más si son electos por el pueblo ecuatoriano, tienen que ser más respetuosos de la norma constitucional, de la norma suprema y particularmente de los derechos de los ciudadanos, porque si ustedes revisan el artículo 3 de la Constitución, la razón de ser del Estado es respetar los derechos. Ellos como órgano del Estado, en primer lugar, están obligados a respetar nuestros derechos de iniciativa ciudadana. Nosotros somos un grupo ciudadano que no somos de ningún partido ni movimiento político. No estamos haciendo esto porque nos pagan un sueldo. Estamos haciendo convencidos porque creemos que esto va a dar lugar a un proceso de reinstitucionalización en el Ecuador, porque somos conscientes de que la Asamblea Nacional no puede estar con una credibilidad del 3%. O sea, ¿y qué quieren? Que la mantengamos tal cual. Y así creemos que van a cambiar las cosas. Por favor, haciendo lo mismo, no vamos a cambiar lo que estamos sufriendo en este momento. Hay que reestructurar el órgano legislativo. Eso dicen todos los ciudadanos afuera en la calle. Es como que no salieran a la calle para que escuchen. La gente dice que hay que disminuir el número de asambleístas. Nosotros hemos propuesto disminuir el número de asambleístas. Nosotros queremos, como ciudadanos, que, vuelva la facultad de designación de autoridades a la Asamblea Nacional.
Pero no queremos, mi estimada Carmen, una Asamblea Nacional unicameral para que los partidos y organizaciones políticas se pongan de acuerdo a qué autoridad de control designan. Y listo, como se lo eligió a Carlos Poli. Yo vengo insistiendo en eso. Eso no puede suceder. Por eso es que es necesario la bicameralidad. Por eso es que hemos recogido firmas. Por eso no pueden eliminar la bicameralidad. Porque el único que puede eliminar una iniciativa ciudadana en ejercicio de la democracia directa, por favor revises el artículo 1, inciso segundo, es el pueblo ecuatoriano en las urnas. Entonces, si los asambleístas, si la asambleísta Yanine Cruz quiere mantenerse en la unicameralidad, por favor, cuando vayamos a las urnas, haga campaña para que sostenga lo que está ella queriendo hacer. Y no trate de eliminar y violentando derechos de todos los que hemos estado proponiendo. Y mire, yo le voy a dar un ejemplo, Carmen, para demostrar la incoherencia de quienes propusieron esa moción. Y de los legisladores inclusive que votaron, lamentablemente, respetables por supuesto, pero la incoherencia. Eso es lo que les desgasta, eso es lo que le cansa al pueblo ecuatoriano, eso hace que los ciudadanos no nos sintamos representados. Mire, ellos dicen, en el artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana, aprobado por ellos, ley orgánica, que cuando se trata de un proyecto normativo de ley por iniciativa ciudadana, una vez que va al órgano legislativo, a la asamblea, el órgano legislativo no puede rechazar ese proyecto y segundo, no puede modificar sin el consentimiento de los que proponen. Eso dicen para una ley, pero ahora nos quieren convencer de que si se trata de un proyecto normativo de reforma constitucional, sí lo pueden modificar y hasta rechazar. Por favor, si en un proyecto de ley de iniciativa ciudadana no lo pueden modificar y rechazar, peor un proyecto de reforma constitucional, más si la Corte Constitucional les dice que este proyecto se tramita vía reforma parcial. Entonces, solo por poner un ejemplo para que la ciudadanía nos pueda entender, mi estimada Carmen, supongamos que nos dicen, no, es que no eliminemos el Consejo de Participación Ciudadana, solo le quitamos las facultades de designación. La Asamblea sigue siendo lo que es en este momento y la Fiscalía siga perteneciendo a la función judicial y solamente le ponemos unas facultades para que sea más autónomo. Y listo. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos con el dictamen de la Corte Constitucional que dijo que era reforma parcial? Porque teníamos esos tres elementos. Entonces, la Asamblea estaría determinando el procedimiento, porque esto, o sea, ya no reestructurar el órgano legislativo a bicameral, ya no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, se podría hacer por enmienda, pues. Entonces, ¿qué hacemos con el dictamen de la Corte Constitucional? ¿Y qué hacemos con el artículo 442 de la Constitución? O sea, los asambleístas están aquí desconociendo el procedimiento de reforma constitucional, intentando y aún indebidamente equiparando un procedimiento de reforma legal. Es decir, ni han leído la Constitución, ni han leído el dictamen y ni han leído la propuesta. Y si leyeron, no entendió. Si no han leído es porque no, si usted bien dice, si leyeron, no entendieron, así de simple. Doctor, ahora, ¿qué corresponde? El trabajo intenso que se hizo, ¿va a quedar en dónde? En el limbo. ¿Qué van a hacer? O sea, jurídicamente, ¿qué es lo que procede para que esta iniciativa no quede en el limbo, insisto? Jamás quedará en el limbo, mi estimada Carmen. Nosotros daremos la lucha con toda la gente en las calles, con todas las personas que han firmado. Y de hecho, estamos en este momento haciendo todos los contactos en todas las provincias de las personas que colaboraron para poder movilizarnos. La Constitución está de nuestro lado. La Corte Constitucional con su dictamen está de nuestro lado. Y la razón también está de nuestro lado. Así que vamos a hacerle la lucha a este proceso porque no puede ser que asambleístas, incumpliendo la Constitución, incumpliendo el dictamen de la Corte Constitucional, pretendan desconocer una iniciativa legítima del pueblo ecuatoriano. Pero ahora dicen, por eso vamos a ir a la Corte Constitucional para que ella le haga un seguimiento al dictamen. ¿Ya? De hecho, posiblemente hoy ya presentamos el escrito para que efectivamente eso se dé. Ahora,
Pero ellos nos dicen, estimada Carmen, para que quede claro, pero es que si viene a la asamblea y se tiene que aprobar en 2 debates, significa que nosotros tenemos que debatir, pues no vamos a ser convidados de piedra que solo vemos pasar. Claro, claro que tienen que debatir, claro que pueden modificar, pero la pregunta es, ¿qué es lo que pueden modificar? No pueden quitarle la esencia, pues si no ya no deja de ser de iniciativa y pasa a ser una reforma de ellos. Porque si ellos quieren hacer, insisto, ¿por qué no hacen su propio proyecto, pues? Pero ya que los ciudadanos nos movilizamos, respeten. Por favor, exigimos respeto y derecho a decidir del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué sí pueden cambiar? Nosotros les hemos dicho que para ser senadores se requiere tener 35 años de edad. Si a ellos no les parece que sea 35 años de edad y que sea de 20 o de 18 o de 40, eso se puede debatir. Nosotros hemos justificado las razones por las cuales consideramos que debería tener 35 años una persona que quiere ser senador. También hemos dicho que vamos a bajar el número de asambleístas de 137 a 124. Si ellos lo quieren bajar a 100, bravo, aplaudimos, mejor me parece. Nosotros hemos dado las razones por las cuales queremos bajar a 124. Pero si ellos quieren mantener el número de 137, bueno, justifíquenlo. Nosotros daremos nuestras razones. Y así, eso es lo que debemos debatir. Pero eso es lo que no se está debatiendo. Es lo que no quieren debatir, me parece. Y más bien, eliminan la reestructuración de la Asamblea Nacional. Por eso es que nosotros decimos que esto no lo podemos permitir. Y no porque querramos imponer absolutamente nada, sino porque exigimos que se cumpla la Constitución y la ley. Mire, y si me permite, Carmen, ¿por qué decimos bajar a 124? Porque nosotros, aunque propongamos 2 cámaras, el número de asambleístas tendrá que quedar en 124. ¿Por qué razón? Y allí quisiera contestar la pregunta que se está diciendo que, o por lo menos la asambleísta Yanine Cruz manifiesta, que se está afectando la representación de las provincias pequeñas. Falso. Porque para determinar la representación se requieren 2 parámetros, el territorial y el poblacional. Porque por poblaciones, por más pequeñas que sean, necesitan tener una representación. Y el poblacional, porque no es lo mismo una provincia que tenga una población de 300,000 habitantes con otra provincia que tenga más de 2 millones de habitantes. Entonces tiene que conjugar los 2 elementos básicos. Nosotros mantenemos absolutamente eso. Solo que decimos que en lugar de tener 2 asambleístas por provincia, por ser provincia, sea únicamente 1. Y se respeta la representación poblacional, es decir, 1 más por cada 200,000 habitantes y por la fracción de 150,000 habitantes. Eso nos hace, por ejemplo, que en lugar de tener 28 asambleístas por provincias, por las 24 que tenemos, únicamente tengamos 24 legisladores. Por el caso de los migrantes, ahora se eligen 6. En lugar de tener 6, ahora proponemos 2 nosotros. En el caso, por ejemplo, de los... y allí, por ejemplo, se hacen en total 68 asambleístas. En este momento, según el padrón electoral, por cada 200,000 habitantes y la fracción de 150,000. Entonces, 68 asambleístas por el elemento poblacional, 24 asambleístas por el elemento territorial, 2 asambleístas por los migrantes, hacen 94. Y 30 legisladores que se elijan a nivel nacional harían 124 legisladores en total. Con esto tenemos la representación territorial y representación poblacional, mantenemos la representación de los migrantes y tenemos una representación nacional. Por lo tanto, eso de que se estaría afectando a la representación de las provincias pequeñas, eso es falso. Ahora, pero ¿a quién sí se les afecta, Carmen? Es a los partidos políticos. Porque claro, supongamos en la provincia de Loja, si se eligen 4, ahora se van a elegir 3. Entonces, menos posibilidades de que pongan candidatos en su provincia. Si quieren ganar, tendrán que poner asambleístas, candidatos de calidad. No pues a los parientes, a los amigos, a las que vayan a satisfacer sus intereses en el órgano legislativo. Entonces, tienen que escoger mejor al candidato. Pero claro, si en lugar de 4
para supuestamente, entre comillas, no afectar la representación de las provincias pequeñas. En Loja, por ejemplo, en lugar de 4, subimos a 8, yo estoy seguro que pondrán uno más o menos de calidad. El resto le pondrán al primo, a la mujer, digamos, a cualquier persona que lo vamos a conocer el día en la papeleta. Entonces, la calidad no está en la cantidad. Entonces, queremos bajar el número para inclusive exigir que los candidatos asambleístas sean de calidad, sea gente competente, sea gente proba, no gente improvisada, que venga aquí a la asamblea simplemente a alzar la mano. Y el otro elemento, inclusive, que no se discute también, es que nosotros estamos proponiendo que los asambleístas provinciales duren 2 años. Y claro que a eso se opone. Dicen, no, es que se afecta la experiencia. Perdóneme, Carmen, para tener los asambleístas que tenemos hoy en la asamblea, o sea, me parece suficiente soportarles 2 años y no 4 años. Ahora, si es que hay asambleístas de calidad, como los existe, pues pueden volverse a presentar y el pueblo los volverá a elegir. E inclusive, según nuestra propuesta, podrán después ser asambleístas en 2 periodos y después inclusive candidatizarse para ser senadores. Pero estos son los temas que sí pueden debatir, que sí se puede debatir, que es necesario debatir, pero sobre eso no se dice nada. Lo que han hecho entonces, de un plumazo, quitar la reestructuración de la asamblea en un órgano bicameral. Y con eso no debatimos también estos temas. Doctor, entonces la bicameralidad, de ser aplicada, lograría reactivar la credibilidad de la función legislativa como tal y mejorar su imagen con gente idónea, con gente capaz, con gente que tenga conocimiento por lo menos en cosas básicas, porque lamentablemente existen legisladores que ni siquiera saben cómo debe ser su accionar, porque en campaña electoral ofrecen hasta tablets, ofrecen un montón de cosas cuando la función del legislador es de legislar y fiscalizar. Y la bicameralidad garantiza 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados. Y con eso el trabajo se va a distribuir con mayor eficiencia, doctor, y va a garantizar, valga la redundancia, eficiencia, sí, para consolidar el sistema democrático. Mire, quiero retomar sus últimas palabras, el trabajo con eficiencia. ¿Cómo se legitima una institución pública? Ni siquiera, digamos, los nombres de las personas son importantes, con el trabajo, con las respuestas que esas instituciones les dan a los ecuatorianos. Entonces, lo que nosotros queremos, que ese órgano legislativo realmente responda al pueblo ecuatoriano, que le dé respuestas ante las graves falencias que tiene en este caso el Ecuador, y digo el Ecuador porque es el órgano legislativo. Entonces, ¿cómo va a mejorar la calidad del trabajo siendo bicameral, por ejemplo, en la hechura de leyes? ¿Cómo va a mejorar el trabajo en lo que es el control político? ¿Y cómo va a mejorar su trabajo y dar mayor credibilidad en la designación de autoridades? Entonces, voy por lo primero. En lo que tiene que ver el control político, quiero hacer solamente llamar la atención qué es lo que sucede hoy. Hoy tiene una comisión de fiscalización de 13 personas. Con 7 usted hace mayoría. Si es que hay una autoridad que se le pretende llamar a juicio político, va a la comisión de fiscalización, eso si es que antes no pasa, si es que le dieron paso en el Consejo de Administración Legislativa, ¿no? Porque si no, ahí también puede dormir el sueño de los justos. Eso también estamos reformando. Entonces, va a la comisión de fiscalización, la comisión de fiscalización, 7 dicen, no señor, este no pasa y se guarda. La pregunta es, Carmen, 7 legisladores decidieron por 137 legisladores sobre el control político. ¿Y qué sucedió? Ya no hay control político. ¿Qué es lo que estamos proponiendo con una asamblea bicameral? Que una cámara, el asambleísta, que considere y que tiene las pruebas para poder llamar a juicio político, lo hace a través de la Cámara de Representantes, no lo hace solo. La Cámara de Representantes reúne todas las pruebas y lo acusa ante el Senado directamente. Ya no hay comisión de fiscalización en nuestra propuesta, porque esa sería la comisión de archivo, porque la mayoría los archiva y no se debate, ¿ya? Entonces, sí se mejora el control político, porque todos participan. Y además, los asambleístas dejan de ser juez y parte. Porque, ¿qué es lo que sucede ahora? Si un asambleísta propone el juicio político, él también va al pleno y vota. Obviamente vota a favor de la propuesta que él mismo está llevando a cabo, pero termina siendo juez y parte. Pero aquí no.
la Cámara de Representantes reúne las pruebas y acusa ante el Senado. Y en el Senado, si es que te reúnen las pruebas y los requisitos, entonces simplemente será censurado y destituido. En lo que tiene que ver, así rápidamente, porque no hay tiempo mucho para el debate, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la hechura de leyes. Nos han dicho que al tener dos cámaras se demora más el trámite de leyes, porque efectivamente han venido algunos legisladores de otros países, como por ejemplo de Colombia, también ha participado gente de Chile que tienen un sistema bicameral. Pero eso es fácil solucionar. Precisamente para eso son las experiencias, para corregir dónde está, digamos, dónde están los nodos críticos para poderlos desenredar y poder hacer que se agiliten el procedimiento de leyes. Para eso es. Pero ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Si una ley, como tenemos dos cámaras, si una cámara no funciona, entonces tendrá que funcionar la otra, pues. No lo que sucede ahora. Si la cámara, si la asamblea unicameral no funciona y ahí se quedó, simplemente no hay la voluntad política y no pasó la ley y ahí se quedó. Entonces, las dos cámaras tienen la facultad de tramitar las leyes. Si se presentó el proyecto de ley, por ejemplo, en la Cámara del Senado, esta Cámara hace el primer debate y el segundo debate y revisión o aprobación lo hace la Cámara de Representantes, o viceversa, ¿ya? Pero esto permite de que las dos cámaras funcionen, de que las dos tramiten leyes y que además se hagan un control y contrapeso interno. El problema también que ahora sucede, Carmen, es que no existe un contrapeso interno dentro de la misma asamblea. Esto hace que las dos cámaras hagan una especie de competencia legítima para ver cuál es la que mejor funciona. Pero ahora no hay. O sea, si hubiera si hubiera una cámara que le dé mejor respuestas, digamos, al Ecuador, seguramente esa tendría una mejor credibilidad. Pero por eso es que al tener dos cámaras existe un mejor contrapeso. ¿Y qué es lo que tiene y por qué decimos que es mejor la bicameralidad para la designación de autoridades? Mire, Carmen, una cámara puede ser la Cámara de Representantes. Nosotros hemos propuesto la Cámara de Representantes, propone los candidatos conjuntamente con otras instituciones del Estado, y la otra Cámara del Senado es la que designa, pero en medio tiene que haber tiene que haber una comisión ciudadana para que se respeten los principios establecidos en la Constitución, que dice que la designación de autoridades se hará respetando los principios de impugnación ciudadana y de veeduría. Entonces, por eso es que nosotros hemos preveído en nuestro proyecto una comisión ciudadana de técnicos académicos para que revisen los requisitos e inhabilidades y valoren a los candidatos. Esta comisión es independiente del órgano legislativo y una vez que valoran y establecen el orden de prelación, pasa al Senado y el Senado designa al más puntual. Entonces, eso sí nos permite al menos tener autoridades con menos tráfico de influencias, autoridades más independientes, más autónomas del orden legislativo, para que no se pongan de acuerdo, digamos, digamos, a quién satisface mejor sus intereses y lo designa. Ninguna de las dos cámaras bajo nuestro sistema tendría el control absoluto para designar a una autoridad, porque hay la participación de la ciudadanía a través de la Comisión Ciudadana. Tampoco podría, por ejemplo, estar seguro la Cámara de Representantes de que el primero que pusieron ellos va a ser el ganador, ¿ya? Porque tiene que pasar por la ciudadanía. Pero en una asamblea unicameral, ellos mismos proponen y ellos mismos deciden. Doctor, en 2 minutos sería importante que usted informe al país respecto al documento que han remitido hacia la Corte Constitucional para hacer un seguimiento del trabajo de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea en cuanto al trabajo de ustedes que lo han desarrollado por más de 2 años, agradeciéndole por el espacio que nos ha permitido para conversar con usted sobre este tema muy valioso. Sí, mire, nosotros hemos hecho ya, digamos, hemos puesto en conocimiento de la Corte Constitucional que efectivamente esto es lo que ha sucedido en la comisión, sí, en la Comisión de Reformas y Enmiendas Constitucionales, que esperemos que la Corte haga un pronunciamiento, pida toda la información y la documentación y efectivamente compruebe lo que nosotros estamos diciendo y que le exija a la Asamblea Nacional corrija el procedimiento y que continuemos adelante, porque a la final
eso es lo que queremos es seguir para adelante. Y yo creo que estoy seguro de que la Corte hará ese trabajo, puesto que ella de seguro hará cumplir su propio dictamen. Doctor, en 30 segundos, se ha hablado sobre la necesidad de eliminar la Constitución de Montecristi y retornar a la del 2008. ¿Qué piensan ustedes como comisión? Bueno, yo en lo personal, y creo que también los miembros del comité, nosotros no está precisamente por el hecho de estar proponiendo una reforma parcial a la Constitución, mantenemos y defendemos la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi. Nos parece que es mucho mejor, es mejor garantista de los derechos de los derechos ciudadanos en general, de los derechos fundamentales. Es, digamos, una Constitución que permite la participación de los ciudadanos, precisamente por eso es que estamos en esto, que permite el ejercicio de la democracia directa, precisamente para, de alguna manera, movilizar a los partidos y movimientos políticos que digamos que muy poco hacen en beneficio del Ecuador, sino más bien en beneficio de sus partidos y sus intereses. Así que para nosotros, más bien yo en lo personal, yo defiendo a la Constitución del 2008, así de claro. Muchísimas gracias al doctor Darwin Serakibe. Desde Quito, Ecuador, saludos cordiales para todos nuestros compatriotas que nos ven todos los días. Doctor Serakibe, en una próxima oportunidad será muy valioso tratar temas importantes también con usted. Somos SL Radio junto a CLS Noticias y Radio Planeta 106.1. Hemos estado junto a nuestro colega también, el doctor Lyndon San Martín Rodríguez. Gracias. Saludos al doctor Lindo, pase bien. Muchas gracias, doctor. Volvemos con más informaciones.